Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenido Juan Sebastián. Eh, Muchas es gracias, uno de Diego. nuestros últimos sancochos del año. Hoy estoy en mi oficina que está mejor iluminada que mi casa. Eh, y tenemos de invitado a Juan Sebastián Benítez, que es uno de los tesistas que nos envió su propuesta, pues ya como en febrero de hace tiempos. Eh, para los que no sepan, en algún momento dijimos pues que si había gente que hubiera escrito tesis sobre Bogotá y que quisieran como mostrársela a un público más grande, pues nos contaron y pues que nosotros escogíamos algunas y buscamos el espacio para que más personas la conocieran. Entonces creo que Juan Sebastián es el tercer tesista que nos acompaña este año. mm, y ha sido un ejercicio muy chévere porque pues uno le mete mucho trabajo a su tesis y no siempre hay gente que, digamos, no siempre se le saca el jugo que se merece. Entonces, cuéntanos un poquito de ustedes, Juan Sebastián, además porque tiene una iniciativa chévere que me parecería que debía contarnos para los que no la siguen. Bueno, no, nada, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y de antemano agradecerle a Diego porque por allá en el 2017, cuando yo hasta ahora estaba preparando mi tesis, yo le escribí, porque yo había visto que usted había escrito una tesis también en trabajo informal y usted muy presto pues me ayudó compartiéndome su tesis y pues me ayudó bastante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. Y nada, ¿qué les cuento de mí? Yo soy ingeniero civil de la Universidad de los Andes y durante un buen tiempo estuve trabajando en temas netamente de la ingeniería civil, en consultoría, pero siempre como con el deseo de ponerle un poquito más y estudiar un poco más el lado humano, que yo creo que la ingeniería civil colombiana debería tener ese lado un poco más humano. Y entonces, pues ahí fue que me fui para Alemania a estudiar una maestría que se llama Urbanismo Integrado y Diseño Sostenible, ¿no? Entonces, eh, de lo que se trata es básicamente de entender la ciudad en una escala mucho más humana, mucho más sostenible, mucho más participativa, en la que todos la construyamos y no solamente algunas personas por allá arriba tomando decisiones por nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿no? Y entonces me fui a preparar allá y regresé al país ya hace ya casi un año. Y bueno, recientemente pues estoy trabajando en esta iniciativa que usted menciona que se llama Distrito Che, que digamos que trabaja en un sector diferente al que vamos a hablar hoy, más de la economía no informal, sino formal, pero básicamente también promoviendo mucho el consumo local, la identidad de barrio, ¿no? Y que la gente se apropie de esos lugares y consuma los negocios de barrio y básicamente implantando una marca nueva de barrio para promover un montón de cosas en las que estamos trabajando y que empezamos a trabajar a raíz pues, la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, pues eso como a grandes rasgos de mí. Bueno, pero a ver, como para ser un poquito más específico y vender Ujú, su idea, lo que hace Sebastián es destacar restaurantes y personas ujú. de Chapinero, básicamente, por eso se llama Distrito Che. Exacto, sí. Ujú. Nos enfocamos con mi socio, Ramón, en una zona específica de Chapinero, digamos que por manejo inicial, y especialmente porque vemos muchísimo valor en esta zona. Está ubicada entre la 53 y la 61 y arriba de la séptima, ¿no? Entonces, esa zona específicamente, que no es ni la zona G, no tiene un nombre en el imaginario de los bogotanos, pero que nosotros hicimos un mapeo muy juicioso e identificamos un montón de lugares y proyectos independientes y una economía muy rica en términos de gastronomía, de diseño, de cultura, una vida de barrio muy chévere y adicionalmente un urbanismo que ya se está perdiendo en Bogotá, ¿no? Es un sector muy caminable, hay mucho para ver, mucho para andar. Entonces, es rescatar eso de diferentes formas, en diferentes facetas, desde lo gastronómico, desde esas propuestas independientes de cultura, de teatro, bueno, un montón de cosas que están pasando allá y que no se le tiene un nombre. Entonces, básicamente, nosotros no nos inventamos nada, estamos trabajando sobre lo que hay ahí, le pusimos un nombre que es Distrito Che y estamos trabajando sobre la identidad del barrio y sobre lo que ya existe, ¿no? Nosotros no nos inventamos nada, sino simplemente estamos comunicando y dándole a conocer a la gente todo eso que está ahí a la mano, ¿no?
y pues en Chapinero, que es como un centro importantísimo para la ciudad. Bueno, entonces pasemos al tema de la economía informal. Ujú. Mm, Antes de contarnos de qué se trata su tesis, cuéntenos un poquito por qué le interesa este tema. ¿Cómo pasó de la ingeniería a la economía informal? Ese parece un salto como extraño. Un sancocho de cosas, Mm, sí. Pues digamos que fue un golpe de, llamémoslo de suerte, o tal vez el camino me llevó hacia eso, porque digamos, claro, desde mi visión como ingeniero, yo siempre estaba pensando es en cómo podemos diseñar nuestras ciudades para volverlas más resilientes y volverlas más, como que se adapten más a los desastres naturales, ¿no? Que era como lo que yo tenía en el imaginario, que pues obviamente por el gran discurso del cambio climático, eso pues digamos no se puede ocultar, pues digamos que yo estaba enfocado era en eso, es yo quiero aprender cómo diseñar ciudades que sean más adaptables y que estén más preparadas para el cambio climático y más en un país como Colombia, pues que somos muy, muy vulnerables a los desastres naturales. Entonces yo lo empecé a ver por ese lado, ¿no? Y entonces en todo ese camino pues se habla de la resiliencia y de ese concepto que a veces suena muy abstracto, pero que básicamente define qué tan preparado está un lugar o una persona para responder frente a un desastre, para recuperarse rápido y volver a su estado normal, pero también para aprender para que la próxima no me dé tan duro. Entonces eso es un ciclo adaptativo y esa es la resiliencia básicamente, ¿no? Entonces, pues en ese camino de la resiliencia también hablan de un tema que es la resiliencia social y más recientemente la evidencia y la literatura muestra que más allá de ciudades poderosas y con una infraestructura gigante y como completamente preparados en su aspecto físico para resistir esos desastres, pues lo que ayuda muchísimo más y más en países que no son fuertes en el tema de la infraestructura es la resiliencia social. Es decir, qué tan preparado está la comunidad y el individuo para reaccionar frente a estas cosas, ¿no? Frente a cualquier tipo de desastre. Lo que pasa es que la literatura y la academia se ha enfocado mucho en el tema natural y en los desastres naturales, pero eso puede permear a muchas cosas, a desastres económicos, a desastres como el que estamos viviendo hoy, ¿no? De salud pública y que no estábamos preparados para esto, ¿no? Entonces, es eso, ese tema de la resiliencia social fue la que a mí como que captó mi atención y empecé a leer y mostraban cosas como la creatividad, la flexibilidad, la recursividad, un montón de aspectos que yo decía, pucha, todo eso lo tenemos en un sector que es la economía informal, ¿no? Yo dije, pero por qué no he visto ni un solo texto que hable de la economía informal y la resiliencia social? No hay, ¿no? Entonces ahí fue que encontré como el camino y dije, pucha, esto el camino no es por el tema de la ingeniería y la infraestructura, sino por la gente. Y eso fue para lo que yo me fui a estudiar, digamos que a Alemania, a entender cómo hacer para, para tomar todas esas ideas de las personas y traducirlas en cosas buenas para la ciudad. Y ahí fue que encontré la conexión y por eso es que, digamos, el título de mi tesis se llama eso, ¿no? La economía informal en el espacio público como productor de o como fomentador de la resiliencia social. Y pues en mi caso de estudio definitivamente pues fue en Bogotá, en dos localidades, que fue la localidad de Usaquén y en La Candelaria. Y entonces pues ahí fue que inicié mi camino por ese lado. Bueno, y entonces detállenos un poquito más de qué se trata la tesis. ¿Cómo, mejor dicho, exactamente qué quiere decir la resiliencia social en la economía informal Ujú, y en qué aspecto de la economía informal? Porque, pues, la informalidad es un tema bien amplio y puede ujú, ir desde, pues, lo primero que uno se imagina son los vendedores ambulantes, pero, exacto. mejor dicho, los inmigrantes venezolanos que trabajan sin un contrato podría Ujú. interpretarse también como la economía informal. Eh, ¿Qué entendió usted como la economía informal para la tesis? Sí, yo me enfoqué, digamos que el espectro de la economía informal, como usted dice, es gigante, pero yo me enfoqué en la economía informal en el espacio público, para empezar por ahí, porque la economía informal también pasa en las casas, ¿no? Pasa Ujú. en el negocio familiar de, no sé, las personas que están haciendo, no sé, camisas, que tienen su fábrica textil pequeña en su casa,
O sea, hay una economía informal que está escondida, hay otra economía informal que pasa en el campo y que los datos incluso no los toman en cuenta para como los datos de economía informal en el país. Eso de pronto podemos hablar más adelante, pero yo me enfoqué en la economía del espacio público y lo hice por una razón muy específica, porque desde mi punto de vista son los que más están expuestos a los desastres, ¿no? Entonces, la razón también por la que yo escogí y por la que identifiqué este grupo poblacional es porque estas son personas que están expuestas a diario, o sea, no, ni siquiera cada mes ni cada año, sino a diario a pequeños desastres, ¿no? Pequeños desastres que los están obligando a ellos o los están invitando o los están haciendo responder frente a esos desastres, recuperarse de esos desastres y adicionalmente prepararse para que el siguiente desastre no les vuelva a pegar tan duro. Y esos pequeños desastres son el abuso policial, son los desalojos de la policía, son el mal clima, son el hecho de no tener acceso a seguridad social, el hecho de no tener un baño a la mano para hacer sus necesidades durante el día, de no tener un microondas para calentar su comida. O sea, son un montón de cosas que pasan a diario, a diario, a diario, a diario, y ellos se han tenido que adaptar a eso, ¿no? Entonces, pues digamos que estoy aquí tocando muchos temas, pero esa fue la razón por la que me enfoqué en el espacio público, en los trabajadores informales del espacio público para mi estudio, ¿no? Y ahí fue que logré conectar y decir, pucha, esta gente está en ese ciclo adaptativo a diario, entonces, ¿por qué no lo reconocemos como una comunidad resiliente, ¿no? Y ahí fue que empecé como a hacer como la exploración, ¿sí? Bueno, Eh, ¿y cómo resumiría entonces usted, pues, la tesis de su tesis? Ok, sí, yo diría, y las conclusiones al final fue que definitivamente son una comunidad resiliente. Yo lo analicé desde 10 atributos que identifiqué a partir de una búsqueda en la literatura bastante juiciosa. Y en 8 de esos atributos, ellos los cumplen a cabalidad. Hay 2 que son muy críticos y que definitivamente son muy negativos, y uno de ellos está ligado a su participación en la política y en los temas institucionales, y es que no hay participación en la política porque no confían en las instituciones, porque la relación con las autoridades, con las instituciones, está completamente quebrada. Ellos no confían en las autoridades ni en las instituciones porque han tenido muy malas experiencias. Entonces eso los lleva a ellos a que no les importe la política porque les ha ido muy mal, ¿sí? Eso por un lado, y es un atributo bastante importante para una comunidad ser resiliente, tener participación política, tener representantes en la política, ¿no? Pero ellos desafortunadamente no la tienen por lo que le digo. Y lo otro, pues, es el acceso a las necesidades básicas, que como le cuento, pues ellos no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso, pues, a una pensión, la mayoría, pues, no llegan ni siquiera al bachillerato, entonces no tienen acceso como a un sistema de salud adecuado. Entonces esas necesidades básicas no se están supliendo y eso pues es muy grave, ¿no? De resto, en los 8 atributos restantes que de pronto le puedo nombrar como algunos de ellos, que pueden ser como la cohesión social, por ejemplo, las redes sociales entre ellos son muy fuertes, ¿no? Y otros que son supremamente importantes, que son los niveles de innovación que manejan ellos, por ejemplo, ¿no? Y las diversas como capacidades, como las habilidades blandas que tienen ellos son muy poderosas, pero son un montón de cosas que están escondidas y que no hemos sido capaces de valorar y de identificar. Entonces, pues, como le digo, en 8 de esos 10 atributos yo identifiqué cosas muy positivas de parte de ellos que me llevó a mí a decir, pucha, ellos sí que son resilientes, ¿no? Y faltaría un poquito más de apoyo y entender eso como más a profundidad para que llegaran a ese nivel de resiliencia como total, ¿sí? Ok, digamos, uno como ciudadano, pues en general se imagina que el señor que está vendiendo dulces o bombas o lo que sea, pues está solo. Ahí, uno Uh en el -huh. imaginario tiene como a, pues a los vendedores ambulantes, a los visitaxistas. Uh -huh. mm, Tal vez, por ejemplo, con los recicladores uno los ve más como familias. Uh -huh. Pero pues me gustaría preguntarle qué clase de organización y de vínculos entre ellos mismos encontró en su investigación.
Ujú. Sí, digamos que el tema de la organización en ellos y aquí de pronto tocamos un tema que es chévere porque está muy relacionado con el espacio, con la configuración de la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que organizaciones fuertes de trabajadores informales hay muy pocas, eh, y digamos que hay ciertos grupos como, por ejemplo, los recicladores, hay un movimiento que ya lleva años defendiendo los derechos de los recicladores, ¿no? Pero por otro lado, pues estamos casi que obviando un montón de prácticas que también es trabajo informal y ni siquiera se han tenido en cuenta en los planes públicos, ¿no? Entonces están desde los magos, están los cantantes, están incluso entrenadores personales, están un montón de prácticas y de oficios que no estamos teniendo en cuenta a hoy, Ujú. porque como usted dice, nos hemos enfocado en vendedores ambulantes, en los visitaxistas y en los recicladores, que definitivamente pues hacen una gran mayoría, ¿no? Entonces, digamos que en términos de organización, lo que yo identifiqué es que son como pequeñas comunidades las que se forman y dependen mucho de la tipología de ciudad en la que se encuentren. Entonces, por ejemplo, en una plaza, en una configuración donde ellos se encuentren como protegidos por el espacio y donde encuentren como ciertos equipamientos que los ayuden a mantener su posición ahí, eh, ellos incluso se hacen llamar familia, ¿no? Entonces, es en esas configuraciones de ciudad donde ellos encuentran como una protección por el espacio y donde encuentran esa familiaridad y como esas subcomunidades, ¿no? Pero en otras configuraciones de ciudad donde hay muchas barreras, donde los espacios son muy amplios, donde la escala humana se pierde por completo, donde hay barreras incluso de vías o calles muy grandes, pues ahí ya se empiezan a ver cosas como envidias, ¿no? Como recelos de comentarios como, no, es que yo no lo saludo porque este man a mí no me saluda. Y cosas así donde se pierde por completo, se fragmenta completamente como ese sentido de comunidad. Y eso pues digamos que fue mi apreciación y como mi intento de entender por qué en ciertos lugares había más ese sentido de comunidad y de familiaridad, que en otros, ¿no? Porque pues sí es muy prominente. Entonces, bueno, eso como por ese lado. Y pues como le digo, en términos de organización, sí que es muy frágil, es muy débil y es muy circunstancial y muy coyuntural. Entonces ellos hablan mucho de que definitivamente se agremian y se agrupan y se organizan cuando el tema de los desalojos policiales está muy fuerte, ¿no? Entonces en el 2016-2017 que llegó el nuevo código de policía, que llegó Peñalosa con mano dura a recuperar el espacio público, pues hubo un intento de organización, ¿no? Pero es muy coyuntural, no es permanente en el tiempo. Entonces, ahí hace falta mucho apoyo, en esa institucionalización de esas subcomunidades o mini comunidades que se están creando porque son muy fuertes, son muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado. No sé si respondo su pregunta. Sí, pues digamos, yo voy a aprovechar para contar un poquito mi tesis también. Ujú, Eh, Como Sebastián sabe, pues yo hice mi tesis sobre la gente que cuida carros en la calle. ujú, Y ahí había un par sobre todo una experiencia muy interesante de organización de ellos, que es en el Restrepo. Y montaron una cosa pues reconocida en Cámara de Comercio y todo que se llama Asovicar, ujú, Asociación de Vigilantes de Carros. Y entonces ellos se uniformaban, y asignaban los espacios donde cada uno cuidaba, que no es una cosa menor porque pues esa asignación de espacios básicamente determina qué tantos ingresos tienen, pero quizás es más interesante con lo que usted decía de los atributos que definen la resiliencia. Ellos tenían una interlocución directa con la alcaldía local de Antonio Nariño y con la ujú, policía. Entonces trataban pues de organizarse en temas de seguridad, eh, pues para que no la policía de tránsito no les interrumpiera o dañara el trabajo. Eh, y eso me pareció muy interesante. Eh, la otra experiencia fue por allá en Unicentro, un poquito al sur de Unicentro, del otro lado de la calle, como donde está esa iglesia, creo que, ¿cómo se llama? Como Santa Viviana, puede ser. sí, sí. Eh, ¿Por la 15? por la 15, sí. Ujú, Pues entrevisté a los cuidadores de carros que habían ahí y yo lo que les preguntaba a todos era un poquito cómo habían podido ganarse ese espacio donde muchos se habían quedado muchos años.
Y estos tipos decían que ellos, cuando llegaron, le ayudaban a un edil. Entonces, que cuando la policía llegaba a sacarlos, ellos llamaban al edil. Eh, y pues eso no es participación política como la entendemos en general, ¿sí? No es elegir y ser elegido, pero sin Ujú, duda es participación política. mm, Y un poco lo que puede uno ver de siquiera la falta de participación en ese sentido, es que tal vez porque no participan en política, es que trabajan, que tienen unas condiciones tan indeseables como mm, las que tienen, y que después de años y años y años de ver este fenómeno, pues todavía no haya un avance en la calidad de vida de esos trabajadores. mm. Mm, ¿Usted, supongo, hizo su investigación solo en Bogotá o estuvo en otros sitios o cómo hizo? No, no, estuve solamente en Bogotá, sí, en Usaquén y en La Candelaria. Ah, Sí. sí. Dijo. Y habló entonces con quiénes exactamente, con vendedores ambulantes, Sí. con qué otros trabajadores informales. Hablé en su mayoría con vendedores, con vendedores ambulantes, en su mayoría. Digamos que también fue lo que tuve más accesible para hacer las entrevistas como semiestructuradas, que pues eran entrevistas de 1 hora, 2 horas, para entender bien como los problemas a fondo de ellos, ¿no? Eh, entonces, digamos que me enfoqué fue en ellos y digamos que me parece muy, muy interesante como esa anotación suya del tema como policial porque es muy prominente, ¿no? O sea, es la guerra con la policía la que ellos ven como su riesgo más grande y frente a la que están reaccionando más y creando mecanismos de adaptación, ¿no? Entonces, Ujú, o sea, por un lado, eh, digamos que uno también se pregunta, pucha, estos están creando resiliencia, pero por las razones que no son, ¿no? O sea, ellos están creando mecanismos de adaptaciones porque la policía está abusando de ellos, porque la policía les está exigiendo, no sé, cuotas para no molestarlos, ¿no? O sea, están produciendo adaptación por las razones que no deberían ser, ¿no? Pero ahí está la adaptación, ¿no? Y ellos también ujú, mencionan mucho, por ejemplo, como las alianzas que han logrado con el sector privado y como con otras comunidades, ¿no? Entonces, una comunidad que yo entrevisté que fue muy prominente, que al lado de la universidad, de una universidad, ¿no? Es, no, me contaban muchas historias de cuando llegaba la policía y decían, yo llamaba a los monitos, o sea, a los estudiantes, y salían todos los de la facultad de Derecho aquí con argumentos y a decirle a la policía, no señores, ustedes me dejan aquí a los trabajadores, ¿no? Entonces, esas redes que han logrado como crear son muy poderosas, pero digamos, sigo insistiendo que han sido por las razones que no deberían ser, ¿no? Entonces, eso no significa que todas esas capacidades de adaptación no estén ahí, pero yo digo que deberían ser canalizadas de otro modo, ¿no? Eh, entonces, y lo mismo con el tema de la representación política. Hay una persona, yo no sé si puedo dar aquí nombres, pero digamos que en el caso de las personas que yo entrevisté, y justo porque fue después del 2017, que fue un año muy duro para ellos, ¿no? Salió también el Código de Policía en el 2016, dándole facultades a la policía para hacer estos grandes desalojos incluso de Usaquén quedó completamente desocupado, y hubo muchas zonas que se recuperaron, ¿no? Eh, pero digamos que se hizo sin un plan alterno. Entonces, esta persona que hoy está en el Congreso, pues dijo, no, señores, o sea, esto no puede ser, y montó una demanda en la Corte Constitucional y obligaron al alcalde Peñalosa a montar planes alternativos para estas personas. O sea, le dijeron, usted no puede quitarles su sustento sin darles un plan alternativo de vida, ¿sí? Y entonces ahí ujú. fue que se rediseñaron un montón de políticas del IPES, ¿no? Como que se montaron un montón de programas para educación, formalización, reubicación y bueno, eso por el lado de la representación política. Sin embargo, pues esta persona pues no ha sido y nunca será un vendedor informal, ¿no? Pero eso no significa que esté mal, pero lo que digo es, ellos igual no tienen a una representación política fuerte de una persona que entienda y conozca sus problemas a fondo, ¿no? Pero todo esto para decir que la representación política, así como usted dice, es vital para que las condiciones de ellos cambien.
¿no? Yo no me acordaba de ese ejemplo, pero ese es un ejemplo interesante. Yo no Ujú. tengo ningún problema. Sebastián está hablando del representante de la Cámara, Inti Asprey. Eh, Exactamente. y digamos, lo interesante de la experiencia de Inti es que, pues, que logró politizar un grupo que normalmente no vota, no participa, pues, por lo menos masivamente. Entonces, eso fue muy interesante porque en esas elecciones uno pasaba o esas son las elecciones de 2018 Exactamente. a la Ujú, Cámara y al Senado. ujú, Uno pasaba por los puestos de los vendedores ambulantes y muchos tenían stickers de Inti Esprilla. Ahora, ¿qué es la pregunta siguiente que le quiero hacer? Es un poco lo que dice Inti es, no los quiten de donde están. ujú, Eso es una versión como muy desde una perspectiva. Sí, es vamos a dejar que ellos sigan trabajando. Pero por supuesto detrás de esto hay toda una discusión, que es como cómo balancea uno el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes con el derecho al espacio público del resto de la ciudadanía. ujú, Entonces me gustaría hacerle esa reflexión, un poco hacia dónde debemos ir, porque es que pues reconocer que son resilientes es valioso porque uno está destacando pues digamos la fortaleza de un grupo al que se le reconoce muy poco. Eh, pero pues la solución hacia dónde debemos ir ujú. con esa situación pues que en general es desafortunada en la cual tienen que trabajar los vendedores ambulantes. Bueno, digamos que me gustaría tocar dos temas. Uno es por el lado de la resiliencia, que yo entiendo que es un tema que es como abstracto y como que tal vez no se le ve la importancia, pero digamos que hoy estamos viviendo uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, por ejemplo, y es un momento muy apropiado para entender por qué es ser bueno ser resiliente, ¿no? Durante años se ha venido entendiendo la importancia de esto porque se necesita que las personas estén preparadas para los desastres, ¿no? Hoy lo estamos viviendo y afortunadamente o desafortunadamente nos está tocando a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo como bogotano, citadino, que he tenido todos los privilegios en la vida, digamos, yo no estoy ni cerca de compararme con una persona de estas que a los niveles de adaptación que llegan y de recursividad, de innovación y de creatividad que tienen, ¿no? Si no fuera por la economía informal, yo no sé qué sería de muchísimas personas, del sustento de muchas personas hoy, ¿no? En una crisis como la que estamos viviendo. El Estado no es capaz de responder frente a eso, entonces ahí está ese colchón. Eso no quiere decir que ese sea el escenario óptimo, pero ahí está y está salvando la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, esa resiliencia es importante por eso, ¿no? Porque los desastres nos pueden llegar en cualquier momento y es importante preparar a las personas, ¿no? Si a mí me hubiera tocado o sea, yo, yo, yo no estoy preparado para los desastres y hay muchas personas que no, pero uno se puede preparar, ¿no? Y se están gastando muchos e invirtiendo muchos recursos hoy en día en muchos lugares del mundo para preparar a las comunidades, porque se ha visto que preparándonos, los efectos como posteriores a un desastre son mucho menores, ¿no? Las pérdidas son mucho menores. En general, hay muchos beneficios incluso económicos de eso. Entonces, eso por un lado, de entender la importancia de la resiliencia en un, no sé, contexto como el que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿qué deberíamos hacer con ellos? Pues digamos que son muchísimas facetas y yo tampoco tengo una respuesta absoluta a eso, pero definitivamente hay muchas cosas que son valiosas y que creo que se está fallando en entender a fondo, como incluso a nivel individual, como la historia de cada persona y las condiciones de cada persona y las razones por las que está ahí, en ese lugar, ¿no? Entonces, yo hablé con personas que llevaban en un mismo puesto de trabajo 25 años, exactamente el mismo puesto de trabajo. En 25 años uno logra clientela, ¿no? Uno logra como un nombre, uno logra posicionar productos, servicios, etc., un montón de cosas. Y entonces llega el gobierno distrital a decirles, venga, lo quiero mover a este lugar. Y me decían, pero, o sea, ¿yo qué voy a hacer allá? Es empezar de ceros, ¿no? Es perder todo lo que he trabajado en mi vida, ¿no? Ahora, si se quiebran esas mini comunidades de las que yo le hablaba, ¿no? Esas familias incluso que ellos nombran, se está quebrando por completo esa cohesión social y esos niveles de capital social que son tan importantes.
en lo que a la resiliencia respecta, ¿no? Entonces, pero claro, pues hay casos de casos. Entonces está, no sé, San Victorino, por ejemplo, que es un lugar que, o sea, hay muchísimos, ¿no? Y donde se empiezan a ver cosas como, pues, no sé, le cobran a las personas, ¿no? Las mafias del espacio público, ¿no? Y, no sé, un montón de cosas que o sea, no deberían ser, ¿no? Entonces, por eso digo, aplicar una regla general, aplicar una fórmula para resolver el problema, entre comillas, porque yo no creo que sea un problema, me parece muy erróneo y creo que se debería hacer un esfuerzo es en entender al individuo y en todas las capacidades que tienen y que han adquirido a través de su vida para ponerlas al servicio de la ciudad, ¿no? Es que la economía informal es omnipresente a nuestra cultura. Yo no me imagino, ¿no? Una vida sin la empanada de la señora de la esquina, ¿no? Sin los chicles que encuentro fácil en cualquier esquina, sin como esa familiaridad también que uno empieza a encontrar con estas personas, ¿no? Que siempre están ahí, siempre lo atienden a uno bien, ¿no? Yo creo que hace parte de nuestra cultura también. El negarlo me parece un error, pero creo que también pues deberíamos entender la problemática mucho más a fondo. Yo hice como un análisis como de las capacidades y fortalezas que tenían muchas de las personas que yo entrevistaba y digamos solamente por ponerle unos ejemplos, ¿no? O sea, técnicas básicas de mercadeo y ventas, ¿no? Presentación de producto, atención al cliente, conciencia y manejo del tiempo, perrenque, son tomadores de riesgo, no sé, capacidades, conocimientos básicos de contabilidad, conocimientos de producto, ¿no? O sea, son un montón de cosas que cualquier empresa buscaría en un trabajador, ¿no? Y eso no lo estamos reconociendo, no lo estamos reconociendo y Ujú. simplemente decimos, no, usted se tiene que formalizar y usted mejor sálgase de este lugar porque no me gusta cómo se ve y llevémoslo a un lugar encerrado con otros trabajadores informales. Eso me parece que no es la solución completa al problema. Y por eso es que no se ha podido solucionar, ¿no? Entonces, pues, no todo tiene que ser formalizar desde mi punto de vista, no todo tiene que ser liberación del espacio público, y pues ejemplos hay varios en el mundo de intentos que se han venido haciendo para entender que esas estrategias no son lo único que se puede hacer. Entonces, bueno, aquí Bueno, ya... voy a meter mi cucharada otra vez. Vale. Em, Porque, digamos, ese ejercicio de trasladar a los vendedores ambulantes a, entre comillas, centros comerciales, pues ha sido un poco la política del primero y del segundo gobierno de Peñalosa. Y Ujú, eso no ha funcionado. mm, Básicamente porque, digamos, parte de no entender cuál es la lógica de las ventas ambulantes y es su ubicación. ¿Sí? Si usted compara a los vendedores ambulantes, casi todos pues venden unos productos más o menos similares. O bueno, estoy exagerando, pero hay muchos vendedores ambulantes que venden los mismos productos, pero ujú, que tienen niveles de ventas muy distintas, básicamente dependiendo de la ubicación que tienen. Entonces, si usted los mete a un centro comercial a vender cigarrillos y dulces, pues nadie se va a meter a un centro comercial a comprar cigarrillos y dulces. exacto. Entonces, yo no diría que el problema es la formalización. Yo creo en la formalización. El problema ha sido entender la formalización como sacarlos del espacio público. Ujú, Ahora, hay unas experiencias un poco más inteligentes de formalización, inclusive acá en Bogotá. Los kioscos de aluminio que montó Lucho Garzón. Y, por ejemplo, los carritos que montó el IPES en el gobierno anterior ujú, de Peñalosa. Eso es un poquito más inteligente porque entiende, oiga, pues para que estos señores puedan vender necesitan estar en el espacio público. Y pues a cambio de darles el derecho de estar en el espacio público, yo le pongo algunas reglas y un precio simbólico. Entonces, la gente que está en los kioscos tiene que pagar algo, la gente que tiene los carritos del IPES tiene que pagar algo, y a esos no los molesta la policía. Sí, eso ujú. ya es una victoria para ellos muy grande y, digamos, en términos de organización para la ciudad también. Eso es, sin que sea perfecta ninguno de los dos ejercicios. Eso es lo primero que me gustaría como, pues también comentar con usted para que me diga Ujú. qué opina. Pero lo segundo es el tema de las mafias. Sí, eso, digamos, suena en primera instancia muy,
nocivo, ¿sí? Que llega alguien y le cobra al vendedor ambulante, al bicitaxista, al cuidador de carros por poder trabajar ahí. Mm. ¿Quién es ese alguien? Eh, a veces es la policía, a veces es como una vaina medio criminal que se dedica a eso. Y eso podría parecer que uno puede combatirlo, ¿sí? Que uno puede, pues, apresar a los mafiosos y puede sancionar a los policías. Pero lo que yo trataba de explicar en mi tesis es un poco que eso es un mal casi que necesario dado el esquema de operación en el espacio público. Y lo conecto con lo anterior. Es que si usted es la señora que vende empanadas y tiene el mejor sitio para vender empanadas, eh, porque lleva ahí años o porque llegó ahí primero, no tengo ni idea, hay varias razones por las que usted puede estar ahí. ¿Cómo hace para que nadie le quite ese espacio que no es suyo? Mm, digamos, hay algunos casos excepcionales como el que usted decía de los Andes, donde pues, los mismos clientes pueden proteger al vendedor y, digamos, a veces no basta con eso. Pero muchas veces usted lo que necesita es alguien que lo defienda en el momento que lo van a sacar. Mm. Y la mejor forma de que lo defienda, mejor dicho, la mejor forma de que la policía no lo saque es que la policía gane con que usted esté ahí. Y eso quiere decir, pues, un pago. Y lo mismo, hay sitios donde no lo saca la policía, sino lo sacan los mafiosos. Mm. Y lo, lo sacan o lo defienden. Igual la policía que los mafiosos. Entonces eso tiene una lógica. La señora que vende las empanadas, en últimas, acaba frecuentemente ganando por ese pago, porque ella puede vender sus empanadas tranquila sin arriesgarse a lo peor, que no es ese pago. Lo peor que le puede pasar es que la saquen de ahí. Entonces, un poco la competencia por el espacio público es lo que lleva a esas lógicas de protección y extorsión, uno le puede poner varios nombres. ¿Cuál sería la forma de reemplazar esa lógica? Es que uno, a través de unas reglas bien pensadas, inteligentes, entendiendo la lógica de ese negocio, pues pudiera asignar los espacios y que el gobierno autorizara y dijera, mire, usted quiere este espacio, usted me paga X y la policía no lo puede sacar. La policía sabe que usted es el dueño porque usted tiene un papel, o el dueño no, el arrendatario, lo que le quiera poner. Ujú. Y en eso no hemos podido avanzar. Eso es dramático y realmente vamos un paso para adelante, un paso para atrás. Yo los defino como la lógica Petro y la lógica Peñalosa, Sí. que es un poco una caricaturización, pero la lógica Petro es todo el mundo tiene derecho al trabajo, vendan donde quieran vender, porque pues yo necesito garantizarles que ustedes puedan sobrevivir. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y la lógica Peñalosa es al contrario, es acá no me trabaja nadie porque el espacio público es un derecho constitucional y no lo pueden ocupar unas personas que se estén lucrando de eso. Ujú. Y eso pues también tiene unas ventajas, pero tiene unas desventajas. Y lo que tenemos es que buscar un sano intermedio entre esas dos lógicas. Perdón, hablé mucho, pero No, me no. gustaría preguntarle qué opina de eso. No, pues es tremendo porque el problema es gigante y más cuando uno ya empieza a meterse con temas de mafia del espacio público y más cuando dentro de la mafia está involucrada la policía. O sea, eso ya es unos niveles de corrupción muy fuertes, ¿no? Pero digamos que también ahí hay mucha responsabilidad del Estado y como usted dice, no hemos sido capaces de encontrar esas maneras de hacer esto mucho más fácil. Y digamos que ahí lo que uno podría intentar hacer es ver qué han hecho en otros lugares, por ejemplo, ¿no? Y yo también creo que la formalización es importante, pero no creo que todo sea cuestión de dinero. No creo que todo sea cuestión de cobrarles una plata para que puedan estar ahí, sino que incluso muchas veces se pueden hacer intercambios de cosas. Entonces, por ejemplo, en Ujú, lugares como Calcuta, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Se les permite a las personas trabajar en el espacio público a cambio de servicios a favor del espacio público. Eso ujú, puede estar relacionado con limpieza del espacio público, con seguridad del espacio público, con algún trabajo social, con un montón de cosas que no necesariamente son plata, pero que sí se traducen en beneficios de comunidad, incluso, ¿no? ujú. Beneficios sociales y de capital social. Eso no tiene nada que ver con plata, ¿sí? Ahora,
hay lugares, por ejemplo, o sea, la comida callejera en lugares como el sudeste asiático es un atractivo turístico gigantesco. Ujú. Y ellos han sido capaces de entender eso, ¿no? De entender que hay un valor gigantesco en eso y no necesariamente tiene que ser formalizando, ¿no? Eso se traduce en más visitantes a los lugares, en más turismo, en activación de la cadena de, no sé, hotelera, en un montón de cosas, de segmentos adicionales, ¿no? Entonces, no sé, qué más cosas puedo decir? Por ejemplo, el sistema de cuidado, ¿no? Digamos que se aleja un poquito de las soluciones, pero que ayuda muchísimo a las mujeres que están trabajando en el sector informal, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque la tienen muy dura, porque o trabajan o cuidan a sus niños, ¿no? Y entonces el cuidar a sus niños implica que hay otra señora o otra persona por allá en algún lugar del barrio que está cuidando al niño, o sea, que no puede trabajar y no puede ser productiva. Entonces, eso son cosas que para la productividad de un lugar y de una ciudad como Bogotá son muy graves, ¿sí? Entonces, bueno, eso por el lado de que yo no creo que todo tenga que ser enfocado al dinero y a la formalización. Eh, ¿qué más le puedo decir? Y bueno, el tema de las mafias, pues ¿qué decir de eso? Yo creo que eso se podría, digamos que atacar fácilmente si somos mucho más creativos o relajamos un poco más las medidas para el uso del espacio público y adicionalmente entender que hay muchas personas que definitivamente no se quieren mover del espacio público. Ellos quieren estar ahí porque les encanta, porque ven en la independencia, en la flexibilidad y en el atender, el servir a las personas un valor gigantesco, pero hay otras personas que definitivamente podrían moverse al aparato productivo de la ciudad si se entendiera todas esas capacidades que han adquirido en el espacio público, ¿no? Como yo le cuento, o sea, esas cosas que yo identifiqué son cosas que les servirían a cualquier empresa, que son cosas que, no sé, cuando uno está emprendiendo son cosas que uno necesita, por ejemplo, o sea, tienen ahí, son diamantes en bruto, ¿no? Pero pues digamos que no estamos capitalizando sobre eso. Entonces, pues, eso por un lado, ahora digamos que yo sí creo que esas aproximaciones a mejorar como, digamos, sus instalaciones, ¿no? Como lo que usted cuenta de los kioscos de Lucho Garzón, incluso los kioscos y las bicicletas que se implantaron en la administración pasada, yo creo que son muy buenas aproximaciones y creo que es entender también que, pues, entender el problema de diferentes frentes, ¿no? Y una de esas es el diseño, ¿no? Yo pensaba mucho como, pucha, la carpita, ¿no? Como la chaza como elemento es una cosa que es muy cercana a nosotros porque le quieren cambiar, porque lo quieren transformar todo tan fuerte y moverlo a un centro comercial, ¿no? O sea, ¿por qué más centros comerciales? Eso no es, ¿no? Entonces yo sí creo que pues todas esas aproximaciones suman, pero pues, o sea, yo tampoco no soy nadie para poner aquí una respuesta y la solución al problema. Yo simplemente, digamos que estoy intentando como aportar desde entender mucho más el problema, de entenderlos a ellos mucho más como individuos y de intentar como resaltar como todas esas capacidades que yo creo que se pueden poner al servicio del turismo, de la cohesión social, del aparato productivo de la ciudad, ¿no? Digamos que, qué pena si sigo hablando, pero hay otras cosas que yo analicé, por ejemplo, y es en Bogotá especialmente la comunidad de trabajadores informales está conformada por gente de todo el país, ¿no? De todo el país y de otros países, como Venezuela, ¿no? Hay una representación Cierto. casi equitativa de hombres y mujeres, ¿sí? Y es uno de los pocos sectores que le está dando trabajo al adulto mayor. Entonces, hay muchísimos beneficios si uno lo mira como en una visión macro, ¿no? Tenemos aquí una influencia gigantesca de sectores de todos los lugares del país que lo podríamos traducir en, no sé, temas gastronómicos, en temas culturales, baile, teatro, o sea, un montón de cosas porque tenemos influencia de todo el país, ¿no? Entonces, es simplemente como no sé, ver todas esos problemas como posibilidades pues para hacer la vida más digna de ellos y pues para ponerlos al servicio de una mejor calidad de vida para todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hacer
a compartir las preguntas de la gente. Solamente dos cositas ahí sobre lo último que Ujú. dijo. Lo primero es, me parece muy chévere la idea de, digamos, intercambiar servicios por uso de espacio público. Yo creo que la formalización no es necesariamente un arriendo, sino es unas reglas, una serie Ujú. de derechos y de obligaciones por el uso del espacio público. Y yo creo que los que más tendrían que ganar de eso son los propios trabajadores. Lo otro, lo del diseño es muy interesante, porque esos kioscos, aunque son, digamos, un paso en la dirección correcta, en diseño son lamentables. Lamentables, lamentables, lamentables. Por eso es que uno ve toda clase de modificaciones al diseño en, en toda la ciudad. Si llueve, no hay cómo cubrirse. Si hace un sol brutal, no hay cómo cubrirse. No hay cómo hacer las adaptaciones del kiosco a los productos. Que eso es algo que cuando ellos hacen su propia chaza funciona perfecto, Exactamente, pero, exactamente. pero es un reto muy grande para el público, para el sector público, pues anticipar eso y ciertamente pues no lo hicieron bien ahí. Ujú. Entonces, Marisabel, cuéntanos si hay preguntas de las personas que nos siguen. Habían varias preguntas y ustedes le atinaron a varias que ya contestaron, pero les voy a decir unas que quedaron por ahí. Preguntan que si hay como algún tipo de tipología o clasificación del trabajo informal en Bogotá. También preguntan que si la alcaldía Claudia López tiene pensado algún programa de ayuda, que también era algo que lo que ya estaban hablando. Y también te preguntan, hablabas de Calcuta, pero te preguntan en específico si sabes de alguna experiencia en Alemania a propósito de que hiciste la maestría allá, que puedas traerla como a Bogotá. Esas son las preguntas que hay. Creo que hay unas para Diego y otras para mí, ¿cierto? Arranque, Espero. arranque usted las notas de la administración pública. Si puedo, diré lo que pueda. Digamos que con respecto a Alemania, ahí creo que no hay mucho por aportar porque este es un país donde no existe la economía informal, donde no, incluso se castiga muy fuerte la economía informal, pero digamos que sí se utiliza y es como en otro frente que sí me parece que es muy interesante y es por el lado del turismo. Entonces, por ejemplo, en las ciudades, en los grandes corredores comerciales, se les permite a cantantes, artistas, como personas como enfocadas hacia esa línea, que estén presentes durante ciertas horas y en ciertos espacios como para el disfrute de las personas. Y entonces ahí hay un tema que es súper chévere, que es el de espacios compartidos, ¿no? Y es como, bueno, yo trabajo aquí de 10 a 12, usted puede seguir trabajando de 12 a 5, ¿no? Y nos intercalamos el espacio, que eso también es una estrategia que podría llegar a funcionar aquí, ¿no? Porque hay actividades y personas que trabajan más a ciertas horas que otras. Entonces podría uno encontrar, digamos, focos y lugares de actividad donde simplemente nos compartamos el espacio. No tiene que ser solo mío, ¿no? Y no tiene que estar controlado por una sola persona si hacemos cosas diferentes. Eso se puede ver allá, pero como les digo, es muy controlado por el Estado y digamos que muy hacia el tema como turístico y como allá sí que se sabe aprovechar eso para el disfrute de los ciudadanos, ¿no? Pero digamos que todo es controlado por la policía y por los ayuntamientos o como los distritos. La primera pregunta, no me acuerdo cuál fue. De Calcuta le preguntaron algo también. Sí, y que si había algún Sí, tipo de tipología o clasificación del ¿qué trabajo era informal. cuál? María Isabel, ¿me recuerdas? Qué pena. No, 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 o sea, te preguntaron sobre experiencias externas, y tú te dije que te habías pensionado a Calcuta y te preguntaban por Alemania. Y la otra Ah, pregunta era si existía algún tipo de tipología o clasificación del trabajo informal en Bogotá. mm, pues de mi parte, no sé si Diego de pronto me podría ayudar aquí también con eso. Digamos que hay una definición de economía informal de parte del DANE, por ejemplo, que incluye un montón de cosas. Sin embargo, digamos, por ejemplo, el IPES también tiene una definición como definición es muy buena porque abarcaría muchísimas cosas, pero digamos que sus planes parece que no reflejaran bien o no hubiera un buen entendimiento de esa gran definición de economía informal porque digamos que sus planes se enfocan mucho en el trabajador en el vendedor ambulante, ¿no? Dejando de lado
pues digamos, otras prácticas y otros oficios como los artistas, los músicos, los entrenadores personales, los limpiabotas, o sea, un montón de oficios que definitivamente no son el grueso, pero digamos que en este momento no me acuerdo muy bien de los términos de la definición del IPES, pero es una muy buena definición y que abarcaría como en general cualquier trabajo hecho en el espacio público o en, no sé, en casas o sin algún tipo de formalización, pero sin incluir el trabajo rural. Eso como por mi lado. Yo no conozco una tipología muy, pues digamos, no la tengo presente de cómo el distrito entiende las distintas expresiones de la economía informal. Que si el gobierno de Claudia López tiene algo para esto, digamos, porque me interesa este tema y a veces pues hay gente que le sorprende que me interesa, eh, he tratado de estar pendiente en el tiempo y lo que yo le decía antes a Sebastián, que es una definición de unas reglas claras y unos derechos y unas obligaciones, por alguna razón, pues le ha quedado demasiado grande a todas las administraciones. Y esto no es solamente en, en los vendedores ambulantes, en los cuidadores de carros, ¿sí? Digamos, ahorita tal vez algunos oyeron que querían pues hacer un piloto para arrancar la formalización del parqueo en vía. Siempre me toca meterme a mí a decir, oiga, si ustedes no incluyen a los cuidadores de carros actuales, no es solamente una injusticia con ellos que llevan años trabajando ahí, sino que les va a fracasar el modelo, porque ellos se van a buscar alguna forma para sabotearlo, porque su vida depende de eso. Entonces, si usted pone Claro. parquímetros y no les da una solución a ellos para seguir, pues, trabajando, le van a arrancar los parquímetros. Así tengan que traer un hacha, una cegueta, lo que sea. Entonces, digamos, esto no es solamente una cuestión de justicia social, no es ni siquiera una cuestión de manejo del espacio público, es una cuestión de desarrollo económico. Yo creo que la formalización de estas actividades genera crecimiento económico, porque va a mejorar las condiciones en que ellos trabajan y va a volver la ciudad más atractiva. Pero uno cuando vaya a tomar esas decisiones necesita entender el negocio. Si no lo entiende, acaba haciendo barrabasadas como lo de los centros comerciales, que eso es un desperdicio de plata para el distrito y pues un problema para los propios vendedores ambulantes. Pero bueno, vendedores ambulantes, recicladores, lo de los recicladores no lo hace el IPES, lo hace la UAS. Y eso, acuérdense el tamaño del debate que fue esto pues en la administración de Petro. Todo el cambio del esquema de basuras que trató de hacer Petro surgió del tema de la inclusión de los recicladores en el nuevo sistema de aseo. Pero hay unas preguntas bien jodidas, porque es, hoy en día, como yo le decía antes, que la señora en las empanadas tenía pánico que la quitaran de ahí, la policía o la competencia. Con los recicladores pasa lo mismo. Los recicladores tienen unas rutas y ellos hacen respetar esas rutas de los otros recicladores como sea. Y como sea es incluyendo la violencia. Entonces, si usted va a formalizar eso y va a poner unas reglas, ¿qué dice? En esta ruta solamente puede operar esta familia o esta asociación. Eso es una decisión supremamente controversial. Y pues muchos patinan a la hora de tomar esa decisión. Hoy en día la UASP está haciendo unos estudios para ver qué esquema de formalización adoptan eso. Pero sea lo que encuentren en los estudios, a la hora de tomar la decisión, tienen dos riesgos. Uno, que no funcione. Y dos, que sea políticamente insostenible. ¿Qué más? Los visitaxistas. Los visitaxistas Bogotá no puede formalizar a los visitaxistas. Y toca que el Ministerio Nacional diga, el Ministerio de Transporte diga exactamente cuál es la tipología del vehículo que puede ser un visitaxi. Y yo trabajé acá en el Consejo en 2011, 12, y ya estábamos hablando de ese tema. Han pasado 10 años y no han movido, no ha avanzado el debate un milímetro. Entonces, eso no depende de Claudia López. Creo que el tema de los vendedores ambulantes podría progresar algo
desafortunadamente el IPES no tiene una propuesta seria de eso. Ahorita en el presupuesto nos presentaron pues unos gastos grandes de miles de millones de pesos para caracterización de vendedores ambulantes y de visitaxistas. Y la verdad es que caracterizar tiene lógica, mejor dicho, usted averiguar quiénes son, qué es lo que hacen, qué es lo que venden, qué edad tienen, de qué ciudad de Colombia vienen, si están enfermos, si no están enfermos. Eso tiene sentido si es parte de un plan para avanzar hacia unas reglas, pero solamente caracterizarlos por caracterizarlos a mí me parece un desperdicio de plata. No, y Eh, eso lo vienen haciendo desde años, o sea, ¿no? Vienen haciendo encuestas, pero digamos que tampoco la caracterización que están haciendo es a fondo, porque están sacando simplemente estadísticas desde mi punto de vista, ¿no? Son datos básicos de ellos, están intentando sacar números y tampoco han sido capaces de contabilizar la cantidad de trabajadores informales que hay. O sea, las cuentas de, hasta donde yo tenía entendido, eran las cuentas que ellos habían sacado al 2018 eran como de 6.000 trabajadores informales en Bogotá, ¿no? Extraoficialmente se habla de 200.000 trabajadores informales en el espacio público nada más, ¿no? Y quién sabe cómo estarán los números ahorita, ¿no? Con el tema de la pandemia. y de la Entonces, inmigración venezolana. exactamente, Eh, exactamente. entonces, no, desafortunadamente de este gobierno yo hubiera esperado un avance más concreto en ese sentido y no lo he visto. Eh, no sé, María Isabel, si hubo otra pregunta que no contestamos. No, creo que las contestaron todas y ya no hay más. Y ya no hay más. Bueno, pues Sebastián, no sé si le gustaría decir algo para cerrar la charla. No, no, Diego, agradecerle muchísimo por abrir estos espacios, porque definitivamente no por mí, sino porque realmente creo que hay muchas personas que tienen mucho deseo de trabajar y de entender bien qué es lo que está pasando con la ciudad, como para aportar desde diferentes frentes y desde la academia a veces se queda uno corto y no hay muchos espacios tampoco como para contar qué es todo eso que uno pues dedica tiempo en intentar entender y averiguar. Entonces, pues muchas gracias por eso y nada, desearle muchísimos éxitos en su labor en el consejo, que se nota que se están haciendo las cosas diferente. Entonces, pues nada, y una inspiración también para los que vamos en ese camino de apoyar y de mejorar la ciudad desde lo que podamos. Entonces, Esa nada, es la muchas gracias. idea. Gracias, Sebastián. Sí, digamos, uno pues, se da cuenta que desde la academia se pueden entender muchas cosas, pero que hacer cambios reales desde la academia, pues es muy jodido. Claro, Que eso claro. tiene que pasar un poco por la política, un poco por el gobierno, y, y pues no es que eso pase de la noche a la mañana, pero Mm. uno va haciendo cambiecitos. Y Sí, yo eso, creo que las instituciones deberían también intentar abrir estos espacios porque definitivamente hay mucho conocimiento que se está perdiendo o que se está quedando por allá guardado y podría ayudar también no sé, a refrescar un poco la manera como se hacen las cosas. Entonces, pues chévere, chévere y muchas gracias. bueno, ¿cómo siguen a Distrito Che? Nos pueden seguir en Instagram, que es el canal donde más nos movemos, @distrito_ch. Y nada, estar pendientes de todas las actividades que estamos haciendo, sigan a los lugares que estamos promoviendo, que realmente pues estamos preocupándonos mucho por tener lugares que tengan una oferta chévere para que la gente tenga otro lugar para venir a visitar. Y nada, pues a invitar a la gente también a que consuma local, a que consuma en su barrio, a que camine en su ciudad, a que la entienda, la conozca pues como que disfrutemos un poco más de esta ciudad que a veces no vemos como todo el valor que tiene. Entonces, pues nada, esa es la invitación y espero que nos sigan. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. El último, eh, el último sancocho del año. El equipo le puso el sancocho recargado. La idea es con el concejal Manuel Sarmiento que hablemos un poquito de lo que ha avanzado la administración en el POT, de que no ha avanzado y que pues podamos un poco oír sus posiciones, sus dudas frente a eso. Miércoles me va a matar mi equipo, pero creo que me dijeron que era el 16 de diciembre.
podrá ser 16 de diciembre. Bueno, en todo caso lo anunciaremos. Arrancan las novenas. Pondremos la pieza por ahí. Pucha, yo creo que, perdón, voy a decir algo políticamente inapropiado, pero creo que la pandemia me va a salvar de tener que ir a las novenas. Eh, bueno, un abrazo a todos. Que les Bueno, vaya muy bien. gracias, Diego. Gracias. Un abrazo. Saludos.